Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy. Les invito a que tomen sus lugares. Vamos a darle gracias a Dios por este día, por esta mañana. Padre bendito, te damos honra, te damos gloria, Señor. Gracias por tu infinito amor. Gracias, Señor, porque tú viniste a buscarnos, Señor. Padre bendito, podemos descansar en ti, podemos descansar en tu Espíritu, Dios. Señor, porque tú no nos dejaste perecer, Señor. Tú pensaste en nosotros, Señor, y fuiste por nosotros, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que no merecemos esto, Señor. Sabemos que todo esto no depende de nosotros, Señor. Nosotros no nos ganamos la salvación, Padre. Es un regalo tuyo, Señor. Es una obra que llevó tu Hijo Jesús, Señor, al entregarse por nuestros pecados, al entregarse por nosotros, al dar su vida por nosotros, Señor. Y hoy estamos aquí, Padre, bendecidos. Podemos cantar, podemos disfrutar de tus bendiciones, Señor. Podemos decir, Señor, que tú eres nuestro Dios, que de ti viene nuestro socorro, Señor. En ti estamos seguros y en ti podemos descansar, Padre bendito. Te pedimos que nos guíes, Señor, que nos uses, Dios, como tu iglesia, Padre, como tu pueblo, Señor, que has llamado, Señor, para llevar tu mensaje, para llevar tu evangelio, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones, por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo, Señor. Sabemos que podemos confiar en ti. Sabemos que tu Espíritu nos guía, Señor, en cada momento, Padre. Cada vez que necesitamos escuchar tu voz, tu Espíritu está ahí hablando a nuestro corazón, Padre, mostrándonos que tú eres nuestro Dios, que tú nos das la fortaleza, que tú nos das el poder que necesitamos, Señor, para cada día, Dios, llevar tu palabra y mostrar tu luz, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, y el día de hoy venimos ante ti con corazones agradecidos, Señor, porque conocemos tu palabra, conocemos tu verdad. Hemos aprendido, Señor, hemos experimentado, Señor, tu presencia en nuestra vida, Dios. Y queremos, Señor, adorarte y bendecir tu santo nombre, Padre. Gracias en el nombre de tu Jesús, Señor. Amén. Mi socorro, mi ayuda viene de ti. 1, 2, 3, 4. El cielo cuenta de tus obras,
queremos llevar tu gloria, Señor, a las naciones. Proclamar tu nombre, Jesucristo, el único Rey. Dame una pasión
Nos gozamos, Señor, en recordar tu obra, Señor. Cómo es que enviaste a tu Hijo, Señor, para morir por nosotros, para darnos salvación, para guiarnos al arrepentimiento, Señor. Gracias, Padre bendito, te damos, Señor. En nombre de tu Jesús, Señor. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio que entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo
se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. Eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo Dios, poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo Dios, poderoso eres. Es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo Dios, poderoso eres tú. Tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo Dios, Jesús. No hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad, cuán grande es tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual. Poderoso eres tú, poderoso eres. Tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo Dios, poderoso eres tú. Tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo Dios. Tú eres santo Dios, perfecto. Te adoramos solo a ti. No hay nadie más a quien queramos. No hay nadie más aparte de ti, Señor. Tú eres sobre todas las cosas y a ti te adoramos, Padre bendito. Gracias por llamarnos, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias porque podemos disfrutar de este tiempo, Señor, de alabanza, adorándote a ti, Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores, a nuestro Creador. Gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puedes tomar asiento.
Buen y bendecido día. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bendecidos? Fíjense que Dios es grande y maravilloso. ¿Alguien viene por primera vez? Bienvenido, hermano, Dios te bendiga. Qué bueno. Vamos a darle un fuerte aplauso. De este lado todos somos de casa, ¿verdad? Ok. No quiero pasar esto de lado y quisiera animarlos porque la otra vez platicaba de la grandeza de nuestro Dios y el señorío y su santidad, y quiero decirles que a Él le gusta que estemos aquí a las 11 de la mañana. No me los imagino, no me imagino a las personas que van a una boda y que lleguen después de a media fiesta o algo, o a media reunión. Y quiero animarlos, a lo mejor, pues no voy a ser muy simpático, pero cuando estábamos alabando, se me vino una palabra, y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y es cosa fuerte, pero es verdad. Y me da tristeza que nuestro mundo tan revolucionado va menguando la santidad. Eso es para las personas mayores. Eso fue en el Viejo Testamento. Pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Yo quiero animarlos para que oremos por las diferentes necesidades que hay de sanidad. Principalmente por nuestro pastor, por mi esposa Patti, por David Gil de Arana, por Hervey, por Manuel, por la hermana de nuestro hermano Don Luis, y por las diferentes necesidades que hay aquí, sabiendo que oramos a un Dios majestuoso. Y antes de orar, vamos a ver qué dice el Padre Nuestro. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como ya se hace en el cielo. Y ahí quisiera detenerme, porque queremos que se haga la voluntad de Dios, que su voluntad, que es perfecta y amorosa y nos conoce a cada uno de nosotros, se derrame sobre cada uno de los enfermos. Les pido que cerremos nuestros ojos, que no te distraiga nada y que estemos en un mismo espíritu, que el Señor sepa que estamos orando por estas personas y por las que no nombré, pero que están enfermas. Amén. Él las conoce, hermanos, y es lo importante. Bendito Dios, venimos ante ti, Señor, clamándote a ti, Padre mío, clamándote a ti como Dios soberano y poderoso, majestuoso, Rey de reyes y Señor de señores, santo, santo, santo. Sabemos que nos amas, Señor, tanto así que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, aunque éramos pecadores. Tú tuviste misericordia, Señor. Te pongo en este día la vida de las personas que acabo de mencionar, Señor, y a los que no mencioné, pero que tú conoces, que necesitan del poder sanador tuyo, Señor. Clamamos a ti, Señor. Derrama bendición sobre ellos, Señor, y sobre nosotros, Padre mío. Enséñanos a que cada día nos amemos genuinamente como hijos de tuyos, Padre, como tú nos amas, sin vacilar, mostrándonos el amor, Señor. Y que oremos, Señor, día a día, esperando de que tu obra se haga, Señor. Danos fortaleza y poder y sabiduría y discernimiento para que si tu palabra es no, Señor, la aceptemos como la aceptó Pablo, Señor. El apóstol Pablo, que gracias a sus enfermedades, Señor, él siguió compartiendo el evangelio y alcanzó a miles y sigue alcanzando hoy, Señor. Alabado seas por siempre, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a todos. Los animo a que sigamos orando, hermanos. Dice su palabra, orar sin cesar. Traigo una ocurrencia y es para los nuevos y para los demás.
Y la ocurrencia es esta, dice, ¿no han visto muchos anuncios que dicen en la mañana, ¿ya tomaste café? ¿Verdad? Y la pregunta que hoy que les digo a las personas, a todos, ¿ya escucharon el evangelio? Porque recibimos a muchas personas, pero mi pregunta, ¿ya escucharon el evangelio? ¿Han escuchado el evangelio? ¿Tienen esperanza? Mi hermano nuevo que viene, ¿ya escuchó el evangelio? ¿Hay alguien que se lo haya compartido? Dice, ay, ahora, ¿qué trae Sergio? Es la vida de la iglesia, hermanos. Tenemos que buscar la santidad y compartir el evangelio a lo que fuimos llamados. Si alguien no ha oído del evangelio, lo sugieres, hermanos, los líderes, aquí, el equipo de alabanza, todos estamos para servirles. Y queremos que este día se vayan escuchando el evangelio y que tengan esa esperanza, que sepan a qué venimos, a aclamar, a alabar a nuestro Dios. Amén. ¿Qué les parece si les hago la siguiente invitación? Como siempre lo hago, animándolos. Hay una diferencia entre visitar Comunidad Cristiana Otay y ser miembro de Comunidad Cristiana Otay. Tú la visitas y vienes los domingos y es bienvenida y te atendemos como te mereces y gloria a Dios. Pero ser miembro de Comunidad Cristiana Otay implica que también vivamos la vida de Comunidad Cristiana Otay. ¿Qué es? Los martes, ¿qué hacemos la iglesia? ¿Qué hace su iglesia? Nos reunimos en los grupos de casa, ¿no? ¿Cuándo? Los martes a las 7 de la tarde. Probablemente tu trabajo no puedas o algo, pero si clamas a Dios, como hemos hecho muchas veces, Dios te abrirá espacios. Dios te pondrá el querer como el hacer y vas a pedir un día. Cada mes tiene 4 martes. Vas a empezar a ir 1, después 2, después 3. Gloria a Dios. Otro día que los quiero invitar, el jueves a las 7 de la tarde aquí. ¿Qué hacemos? Oramos, intercedemos por las diferentes necesidades. Hermanos, las cosas están tan así que no sé si qué pasó el viernes. Yo trabajo en la universidad y el viernes de repente se suspendió en todas las actividades. Nosotros vivimos en una zona de confort aquí en arriba, pero hay gente que se inunda, hermanos. Tu vida puede cambiar de la noche a la mañana. ¿Y a qué voy con esto? A que oremos, estemos orando, estemos intercediendo por las diferentes necesidades que hay. Y el jueves es una oportunidad para que nos reunamos como hijos de Dios a orar por Él, por las diferentes necesidades que hay y agradecerle por los que hay. Amén. Hoy no hay cumpleañeros. ¿Qué pasó? No va a haber pastel. No hay cumpleañeros. Pues vamos a preparar nuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué les parece? Si te hace falta sobre, lo sugieres, te pueden dar uno. Los que vienen de visita no se sientan comprometidos. Esto es algo que hacemos en casa. Si me acompañan a orar y darle gracias a Dios. Cada mañana son nuevas sus maravillas. A lo mejor esta semana no completaste el gasto. A lo mejor esta semana sucedió algo. Pero Dios promete que cada mañana van a ser nuevas sus maravillas. Bendito Dios, acudimos a ti, Señor, humillados con un espíritu de humildad, Señor, a traer estos diezmos y estas ofrendas. Primeramente agradecidos, Señor. Y segundo, porque te pertenecen a ti, Señor. Todo es tuyo. Recíbelos, Señor, y que sean agradables para ti. Porque son de corazones que lo hacen conscientemente y consistente para que tú recibas honra y gloria, Señor. Queremos ejercitar ese don y ese talento de ser dadivosos, Señor. De dar y dar hasta que nos duela, Señor. Tú no lo necesitas, Padre. Tú eres dueño de todo, pero te agradas de ver a tus hijos y sonríes al verlos, que nos amamos los unos a los otros. Te pido por aquellas personas que no pueden diezmar en este día, Señor, o no pueden ofrendar,
para que tú, Señor, les acomode su agenda, les acomode su trabajo, principalmente, Señor, su corazón, como lo has hecho con muchos de nosotros. Recibe honra y recibe gloria en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden pasar los mujeres. ¿Va a haber clases hoy, Lucero? ¿Va a haber clases hoy? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué les parece si los niños suben con orden y nos preparamos para escuchar la palabra que el Señor tiene preparada para nosotros? Amén. Bueno, buenos días. Es un gusto y un privilegio estar de nuevo por aquí. Y digo de nuevo porque la última vez que Dios me permitió compartir su palabra desde este lugar fue más o menos hace 8 meses. Ya tiene bastante tiempo. Como algunos de ustedes saben, pues he pasado por unos procesos de salud importantes en mi vida desde ese tiempo. En esta semana estaba haciendo el recuento y tengo alrededor de 23 años ya de pertenecer a esta iglesia. Yo llegué aquí en el 2002 y desde ese entonces pues he estado sirviendo continuamente a Dios en la alabanza, en la enseñanza, en el área de sonido, en diferentes momentos y en diferentes etapas. Y pues durante más o menos después de la pandemia pues empecé a tener algunos síntomas extraños en mi cuerpo y pues para no contar toda la historia, nada más abrevo que el año pasado, estando yo enfermo y teniendo ahí algunas complicaciones, el año pasado, a mediados del año, precisamente en junio, julio, me enfermé de otra cosa más grave. Y entonces fue algo muy extraño porque yo estaba pidiéndole a Dios sanidad y Dios me mandó otra enfermedad. Entonces lo interesante aquí es que Dios utilizó esta enfermedad nueva para que se sobresalieran o se destacaran los síntomas que yo tenía y entonces los médicos pudieran ver cuál era la raíz de mi padecimiento. Y entonces pues donde aparentemente había una maldición que era la enfermedad, pues Dios trajo una gran bendición ahí, porque a partir de ahí pudimos empezar a tratar de manera diferente o enfocar de manera diferente todo el proceso.
y pues hubo un gran avance, ¿no? Para no hacer el cuento muy, muy largo, porque no es el tema que voy a abordar, pues la enfermedad, pues ha sido un proceso largo, un proceso difícil, un proceso complicado. Sin embargo, Dios siempre ha estado ahí. Y para los que tienen poco tiempo en la iglesia y no tienen mucha noción de qué estoy hablando, hace 8 meses yo no podía ni siquiera levantar un lápiz, no podía escribir, no podía usar la computadora, estaba perdiendo la capacidad de hablar, la capacidad de expresarme verbalmente, el movimiento, y te digo, no podía escribir, y mira, hoy traigo aquí mis notas a mano, ¿no? Entonces Dios es bueno, Dios ha sido fiel, seguimos en el proceso, seguimos en el barco, no sabemos cuánto más va a durar esto, lo que sí sabemos es que Dios sigue aquí. Y dentro de este proceso que he estado pasando, Dios me ha enseñado muchas cosas, me ha permitido experimentar cosas que yo no había experimentado antes. No nada más estoy hablando desde la parte física, sino también desde la parte emocional, desde la parte intelectual, desde la parte cognitiva, las emociones, todo lo que pasa en nuestro cerebro. Y pues experimentar cosas que yo a veces decía no existen, ¿no? Como la ansiedad, como la depresión, que es parte de cosas que podemos tener quienes estamos congregándonos. Pero además de eso, pues yo tenía una condición neurológica que estaba afectando mi cuerpo y estaba potenciando muchas otras cosas. Y en este marco, en todo este contexto que te estoy platicando, hubo una parte muy importante para mí que fue mis amigos. Cómo Dios empezó a utilizar la amistad de las personas que yo tengo en esta iglesia y también algunas personas que tengo fuera de esta iglesia, y cómo Dios durante todo este tiempo ha utilizado tanto a mi familia, evidentemente, pero también a mi familia de la fe, que es la iglesia, y grandes amigos que tengo aquí dentro de esta congregación. Todo esto me ha llevado a pensar durante diferentes momentos cuán importante es esta parte social con la que Dios nos creó, esta condición de que no fuimos creados para vivir en aislamiento. Inclusive durante todo este proceso que yo he pasado, pues he estado en contacto con alguna información que me proveen mis médicos y hemos conocido que hay partes del cerebro que se desarrollan de una manera más óptima cuando estamos conviviendo con las personas. Entonces el aislamiento es algo que no nos hace bien. No estamos diseñados para estar solos. Estamos diseñados para vivir en compañía de los demás, para pertenecer a grupos, para desarrollar afinidades. Y eso pues es algo que debemos de trabajar, que debemos de ir desarrollando. Incluso hay estudios que comprueban que hay partes del cerebro que desarrollan esta neuroplasticidad, que es básicamente la capacidad que tiene el cerebro de ejercitarse y aprender nuevas cosas y crecer y desarrollarse. Y una parte muy importante en esta neuroplasticidad son las experiencias que tenemos cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos jugando, cuando estamos platicando, cuando estamos conviviendo, cuando estamos desarrollándonos con otros, cuando estamos colaborando, cuando disfrutamos de un juego de mesa, un café, una comida, el compartir tiempo con ellos. Y entonces en medio de todo esto pues empezamos a pensar que Dios no se equivocó cuando nos diseñó con estas características y que Dios no nos quiere como miembros aislados de esta congregación y tampoco miembros aislados de nuestras familias, miembros aislados de los contextos en los que Dios nos ha puesto. Vamos a hacer una oración para empezar con la aplicación. Bendito Dios, te pido en esta mañana, Padre, que tú seas con nosotros en este lugar, que tú tomes el control, Dios, de todo lo que pueda pasar en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón, Dios, todo lo que tú necesites hablar a tu iglesia, todo lo que tú quieras, Dios, transmitir a tu iglesia, Dios, que sea eso lo que prevalezca, Dios. Padre, tú quita de mi mente y de mi corazón toda palabra torpe, toda palabra que estorbe a lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana, Dios. Y Padre, glorifícate en este lugar, Dios, que tu Espíritu Santo se manifieste de una manera poderosa, Dios, no nada más a través de quien predica, Dios, sino también abriendo los corazones, Dios, de
quien escucha, Dios. Padre, gracias porque tú estás aquí con nosotros, Dios. Tú nos respaldas, Dios. Tú eres quien nos da fuerza, quien nos da fortaleza, quien nos sostiene en pie, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, entonces estábamos hablando de los amigos. Tenemos esta necesidad de tener amigos. Hace mucho tiempo, cuando yo era niño, me gustaba mucho ver las caricaturas y veía una serie que se llamaba Los Super Amigos. Quienes son más o menos de mi generación los pueden más o menos ubicar, y quienes no son de mi generación también, porque los Super Amigos contienen héroes que vienen desde hace muchos años, como Batman, por ejemplo, que surgió, Batman, Superman surgieron por ahí del 1940, ¿no? Entonces, creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado hablar en algún momento de estos héroes. Y a mí lo que me llamaba la atención de esta serie es que los Super Amigos contenían aventuras de personas que por sí mismas podían hacer muchas aventuras, podían resolver muchos misterios, podían derrotar muchos enemigos, tenían capacidades sobrenaturales algunos de ellos. Sin embargo, pues a alguien se le ocurrió la idea de que estos superhéroes, que funcionaban muy bien individualmente, pues también necesitaban en algún momento reunirse y convivir y colaborar, y cómo lo que ellos hacían podía potenciarse cuando estaban en colaboración. Las capacidades que cada uno de ellos tenía se aumentaban o se magnificaban, por llamarle de una manera, cuando ellos estaban colaborando con otros. Y entonces cuando alguien no podía hacer algo, venía el otro y apoyaba, y entonces se complementaban y juntos resolvían. Entonces, pues estaban ahí los super amigos en mi infancia. Más adelante estos personajes fueron evolucionando en su narrativa y en su forma de escribirse las historias referentes a ellos, y hace unos años surgió una serie de cómics que se llamaba Héroes en Crisis, y básicamente eran los mismos héroes más otros que han ido surgiendo, y estos héroes empezaron o más bien los escritores de estas historias tuvieron la idea de que estos héroes pues también tenían traumas, ¿no? Y que estos héroes tenían situaciones adversas en sus vidas, que muchas de ellas los habían llevado a ser quienes eran. Tenían una condición de cicatrices en el alma, en el corazón, traumas, pero que estos héroes necesitaban un espacio en el cual pudieran tener una especie de terapia. Y esa era la historia de este Héroes en Crisis. Estos héroes viniendo a un lugar a tener una especie de terapia con amigos y reconocer, pues yo soy Batman, pero a mí me duele el alma por esto y esto, yo tengo estos traumas, y entonces tenemos, imagínense, son obviamente personajes ficticios, ¿no? Pero estamos hablando de que un Superman, pues en algún tiempo fue exiliado de su planeta, y su planeta se destruye, y él es el único sobreviviente de su raza. Entonces, pues sí, es una historia ficticia, pero imagínense el trasfondo de ese personaje, ¿no? El ser el único sobreviviente de tu especie, lo que puede llegar a causar en tu corazón, ¿no? Esa soledad. Y Superman tenía su fortaleza de la soledad, ¿no? Y también tenemos a Batman, que Batman perdió a sus padres cuando era niño y quedó huérfano y tuvo que crecer en esas condiciones y salir adelante por él mismo. Y luego teníamos a Flash, que Flash también perdió a su madre y su padre estaba en la cárcel. Entonces, situaciones que no son tan ajenas del todo a las cosas que pueden llegar a pasarnos en la sociedad actual. Digo, salvo lo de Superman, las otras cosas sí nos pueden llegar a ocurrir a nosotros, ¿no? Y entonces tenemos estos personajes, estos superhéroes, y veo aquí dos cosas que es lo que quiero ir rescatando. Estos superhéroes que no trabajan en independencia, estos superhéroes que colaboran, que se reúnen en un lugar, que están juntos, que celebran, se ríen, pero también afrontan peligros, afrontan adversidades. Y después tenemos esta otra parte, que estos héroes en esa condición de colaboración y amistad y todo, en individualidad también son vulnerables, y entonces también tienen esta condición de que les puede doler algo, de que pueden sufrir en su cuerpo, pero también pueden sufrir en su alma, sufrir en su corazón, tener traumas, tener situaciones adversas
que van haciendo una cicatriz en sus emociones. Y si vemos a lo largo de la historia, pues esta condición de tener en mente la amistad, pues no es nada más propia de esta saga que yo les estoy hablando. A lo largo de la humanidad, pues personajes célebres han manifestado, ¿no?, que tienen amigos que están ahí apoyándoles, y no nada más personajes históricos. Me refería yo también a personajes de caricaturas. Todos sabemos que un Pedro Picapiedra tenía un Pablo Mármol que siempre estaba con él, ¿no? O que Luke Skywalker tenía a C-3PO y a Artudito y le ayudaban en sus aventuras. Don Quijote tenía a Sancho Panza. Tenemos muchos personajes, que el gordo y el flaco. Entonces, la condición humana siempre tiene, o más bien, el ser humano, como parte de su condición humana, tiene esta cuestión de hacer amigos y desarrollarse en amistades. Y así como lo veíamos en los héroes, también en los superhéroes, también los héroes de la fe tenían amigos. La Biblia está llena de ejemplos que nos muestran cómo los personajes históricos de la Biblia tenían amigos y convivían en amistad, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el ejemplo clásico, que es el de David y Jonatán, donde se nos relata en el Antiguo Testamento cómo este personaje, Jonatán, era un gran apoyo para David, para el desahogo emocional que él a veces requería para recibir consejo. Tenemos a Aarón, que estaba al lado de Moisés. Tenemos a Noemí, que estaba con Ruth. Y tenemos también al apóstol Pablo, que en diferentes momentos nos explica o nos relata en la carta de los Hechos y también en las diferentes epístolas que escribió, cómo él tenía gente cercana, gente allegada a él, que era su colaboradora. Pero también, aunque Pablo nunca expresó "este es mi amigo", hay momentos en la palabra donde vemos cómo la manera en que ellos se expresaban unos de otros nos hacen entender que había una relación más profunda, una relación de amistad. Entonces, acabamos de celebrar el viernes pasado, bueno, celebrar a medias porque muchos estuvieron encerrados por las lluvias, el Día del Amor y la Amistad. Y entonces esta noción de la amistad, pues está aquí el tema palpable. Y en el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy, tenemos el origen de una de las amistades más fuertes que tuvo el apóstol Pablo, que es la amistad que desarrolló con Priscila y Aquila. Entonces vamos a leer, te pido que me acompañes a leer el libro de Hechos, capítulo 18. Yo tengo aquí la versión Dios habla hoy. Me parece que esta versión es un poquito más fácil de digerir cuando estamos hablando de eventos históricos, pero si tú tienes cualquier otra versión, pues puedes ir siguiendo y va a variar algo las palabras. Dice el capítulo 18 de Hechos, versículo 1. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío llamado Aquila, que era de la región del Ponto. Poco antes, Aquila y su esposa Priscila habían llegado de Italia, donde tuvieron que salir porque el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a visitarlos y, como tenía el mismo oficio que ellos, que era hacer tiendas de campaña, se quedó con ellos para trabajar juntos. Y cada sábado Pablo iba a la sinagoga, donde hablaba y trataba de convencer a los judíos, tanto a los judíos como a los no judíos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a anunciar el mensaje y a probar a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero ellos comenzaron a ponerse en contra suya y a insultarlo. Así que Pablo sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo: de ustedes será la culpa de su propia perdición. Yo no me hago responsable. De hoy en adelante me iré a los que no son judíos. Salió de la sinagoga y se fue a casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Y Crispo, el jefe de la sinagoga, con toda su familia creyó en el Señor.
Y también muchos de los de Corinto, al oír el mensaje, creyeron y fueron bautizados. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te puede tocar para hacerte daño, pues mi pueblo es muy grande en esta ciudad. Así que Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto, enseñando entre ellos el mensaje de Dios. Pero en los días en que Galión era gobernador de Acaya, los judíos se juntaron contra Pablo, lo llevaron al tribunal y dijeron al gobernador: este hombre anda convenciendo a la gente de que debe adorar a Dios en una forma que va contra la ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de algún delito o algún crimen grave, yo naturalmente me tomaría la molestia de oírlos a ustedes los judíos. Pero como se trata de palabras de nombres y de la ley de ustedes, arréglenlo ustedes mismos, porque yo no quiero meterme en estos asuntos. Y los echó del tribunal entonces y agarraron todos a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon ahí mismo delante del tribunal, pero a Galión no le importaba nada de esto. Después vemos en el versículo 18 que dice: Pablo se quedó todavía muchos días en Corinto. Después se despidió de los hermanos y junto con Priscila y Aquila se embarcó para la región de Siria, en Cencreas. Antes de embarcarse se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo dejó a Priscila y Aquila y se fue a la sinagoga, donde habló con los judíos que ahí se reunían. Ellos le rogaron que se quedara más tiempo, pero no quiso, sino que se despidió de ellos diciendo: si Dios quiere volveré a visitarlos otra vez. Después Pablo se embarcó y se fue de Éfeso. Cuando llegó a Cesarea, fue a Jerusalén a saludar a los de la iglesia y luego se dirigió a Antioquía. Al cabo de algún tiempo salió de nuevo a recorrer uno por uno los lugares de Galacia y Frigia, animando a todos los creyentes. Por aquel tiempo llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, que era de la ciudad de Alejandría. Era muy elocuente y conocía bien las Escrituras. Estaba instruido en el camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Apolo se puso a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, lo llevaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Cuando Apolo quiso pasar a la región de Acaya, los hermanos le dieron su apoyo y escribieron una carta a los creyentes de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó a Acaya, ayudó mucho a los que por la bondad de Dios habían creído, pues delante de todos contradecía a los judíos con razones que ellos no podían negar, y basándose en las Escrituras demostraba que Jesús era el Mesías. Bueno, como acabamos de ver, el capítulo 18 de Hechos nos relata varios eventos. El primero de ellos es el primer encuentro, el origen de la relación que tienen Pablo, Aquila y Priscila. Después, cómo Pablo, estando en Corinto, va y predica y participa en la conversión de Justo y Crispo. Y aquí hay que destacar que Pablo estuvo alrededor de 1 año y medio en esta región. Pero vemos en los primeros versículos que había conocido a Aquila y a Priscila. Y entonces entendemos por los estudios bíblicos que Pablo vivió con ellos durante este 1 año y medio. Entonces estuvieron 1 año y medio en una relación muy estrecha. Y luego más adelante vemos cómo Pablo tiene una situación particular con Galión, con cómo los griegos atacan a Sóstenes. Después Pablo sale junto con Aquila y Priscila, salen de Corinto y se van a Éfeso, y en ese tránsito tienen unas diferentes paradas en diferentes lugares. Y estando en Éfeso, Priscila y Aquila conocen a Apolos, y ahí hay otra cuestión que se va a desarrollar más adelante, que ahorita vamos a ir analizando. Entonces, al inicio de la predicación yo hacía énfasis en esta cuestión de la colaboración, la amistad, las relaciones que vamos desarrollando. Y entonces hay diferentes puntos que vamos a destacar ahorita sobre la relación que tenían Pablo y Aquila y Priscila, evidentemente, ¿no?
antes de entrar de lleno con este tema, quería destacarte que Priscila y Aquila son mencionados 6 veces en la Biblia. Tres de las veces que son mencionados son en este capítulo de Hechos que acabamos de leer. Después Pablo los menciona en Romanos y después los vuelve a mencionar en la carta a los Corintios. Y aquí es donde quiero empezar a desmenuzar la relación que ellos tenían, ¿no? Lo primero que quiero ver es que si nosotros viajamos en el tiempo un poquito y vamos a la carta de los Romanos la escribió Pablo tiempo después de este evento que se acaba de relatar, y vamos a Romanos 16, versículo 3. Este es el último capítulo de Pablo en la carta de los Romanos, la carta a los Romanos. Y entonces en este momento Pablo empieza a hacer la despedida, pero como les había comentado, Pablo tenía mucha gente allegada y muchos colaboradores, y entonces empieza a mencionarlos de uno en uno. Y destacamos que en el capítulo 16, Romanos 16, versículo 3, dice así: saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en el servicio de Jesucristo. A ellos que pusieron en peligro su propia vida por salvar la mía. No solo les doy gracias, sino también todos los hermanos de la iglesia no judía. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en casa de Priscila y Aquila. Saluden a mi querido amigo Epeneto, que en la provincia de Asia fue el primer creyente en Cristo. Entonces, vemos varios aspectos aquí. Lo primero es que no solamente Pablo conocía a estas dos personas, sino que había una relación estrecha al grado tal de que cuando él estaba en otros contextos, él se acordaba de ellos y él tenía la intención de hacerles llegar su afecto. Obviamente, yo creo que si Pablo hubiera tenido WhatsApp, pues les mandaba un mensaje directamente a ellos, ¿no? Sin embargo, en esta época, pues nos comunicamos por cartas, y a veces no son cartas directas, son cartas a otros y mensajes de voz en voz. Y entonces vemos ahí pues que hay evidentemente una relación que estaba viva, una relación, si no me equivoco, esta carta se escribió como 5 años después. Entonces, una relación que vemos que tiene fruto, pero después de varios años de haber nacido, de haberse cultivado. Y en esa relación vemos un Pablo que confiaba en estas personas, un Pablo que colaboraba con ellos en la expansión del evangelio. Y vemos también entonces que ellos trabajaban sirviendo al reino. Dice que persuadían en la sinagoga. Ellos eran miembros activos de una congregación que practicaba la fe que habían heredado de Pablo, la fe que Pablo les había enseñado. Y entonces también vemos aquí en este pasaje que dice que ellos pusieron en peligro su vida para salvarla de Pablo. No sabemos exactamente a qué eventos se refieren, pero sí entendemos que en algún punto ellos tuvieron aventuras con Pablo, anduvieron con Pablo de viaje, en sus viajes misioneros, paseando, enseñando el evangelio, enfrentando peligros. Y entonces en el capítulo que leíamos de Hechos también se nos relata cómo ellos iban con Pablo en su segundo viaje misionero. Entonces pues tenían aventuras, ¿no? Como los superamigos, andaban enfrentando peligros, andaban juntos de aquí para allá, pero colaboraban al grado tal que Pablo ponía su vida en algún momento en manos de estas personas, al grado tal que ellos tenían que intervenir en algún punto para ayudar a su amigo. Y no sabemos qué tipo de peligro enfrentó, si tal vez era una cuestión física, una cuestión de cautividad, o tal vez Pablo pudo haber estado enfermo, postrado a punto de perder la vida, y sus amigos le ayudaron en ese momento. O sea, no sabemos, la Biblia no nos dice, no nos revela esa parte, pero sí nos revela que había una colaboración ahí latente, ¿no? Y otra cosa que también es importante destacar, nos dice que Priscila y Aquila abrían su casa para que el evangelio se compartiera ahí. Es decir, ellos tenían una especie de grupo de casa, una especie de célula,
y entonces participaban con Pablo, no solamente acompañándolo, sino que también cuando no estaban con Pablo, ellos seguían sirviendo para la expansión del reino. Ellos abrían un lugar. Por la cuestión temporal de cuando se escribió esta carta, no sabemos bien si para ese momento Priscila y Aquila habían regresado a vivir a Roma o si prestaban la casa que ellos tenían en Roma cuando ellos fueron exiliados. Entonces ahí hay como una laguna en lo que nos expresa la Biblia, pero el agradecimiento está ahí y es muy claro, ¿no? Ellos servían, ellos abrían su casa, ellos tenían la disposición de que el evangelio se compartiera en su casa y ellos ser partícipes de esto, ¿no? Entonces prestaban esta casa. Como te mencionaba, no es el único versículo donde se menciona a Priscila y Aquila. Si vamos a 1 Corintios 16:9, tenemos de nuevo una carta escrita por Pablo y en los capítulos finales se empieza a despedir. Un segundo, me perdí aquí un poquito en el texto. Y dice 16:19, te dije 16:9. Entonces dice: las iglesias de la provincia de Asia, es Pablo escribiendo y despidiéndose, les mandan saludos. Aquila y Priscila y la congregación que se reúnen en su casa les mandan muchos saludos en el Señor. Entonces tenemos que Pablo está de nuevo en casa de Priscila y Aquila, en Corinto, está conviviendo con ellos y está enviando saludos a otras personas. Entonces tenemos aquí de nuevo la referencia a que ellos abrían su casa, abrían su hogar y permitían que el evangelio se compartiera de esta manera. A lo largo de este estudio que hemos estado teniendo del libro de Hechos, hemos escuchado cómo el crecimiento de la iglesia primitiva en gran medida dependió de estas relaciones que había entre personas, porque no había espacios como en el que nos reunimos hoy nosotros, abiertos públicamente para que se pudieran reunir con libertad. Entonces ellos se reunían en casas, ellos se reunían en lugares secretos a veces, y a veces ponían su vida en peligro por reunirse y compartir el evangelio. La Biblia a veces no nos da muchos detalles de los encuentros, de los lugares precisos, pero muchos teólogos han estudiado estos pasajes y han complementado con literatura externa a la Biblia, o sea, literatura histórica, y se han escrito novelas, se han escrito relatos históricos sobre estos momentos de la iglesia primitiva. Entonces, por ejemplo, hay un libro ahí que se llama Como una voz en el viento, que relata la historia de Febe, que es otra de las colaboradoras que tuvo Pablo, y cómo se reunían en las casas en este momento, ¿no? En esta época de la historia me refiero. Y entonces pues empezamos a rescatar esta parte de que Priscila y Aquila tuvieron una participación muy importante y una participación activa en la fundación de la iglesia en Corinto y en el crecimiento de la iglesia, en el surgimiento de la iglesia, a tal grado que Pablo agradece en las dos porciones que hemos visto. Pablo agradece que ellos hubieran estado ahí con él colaborando para servir. Regresamos al capítulo de Hechos que estamos estudiando y vamos a revisar algunas cosas ahí que me llaman la atención sobre la relación que ellos desarrollaron cuando se conocieron y el fruto que hubo después de ese primer encuentro. Dice en los primeros versículos, en el versículo 2, que Pablo encontró a un judío llamado Aquila, que era de la región de Ponto. Poco antes, Aquila y su esposa Priscila habían llegado de Italia, de donde tuvieron que salir, porque el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Hubo una especie de exilio en ese momento, una especie de purga en Roma,
Y entonces Claudio, el emperador, empieza a expulsar a los creyentes. Y mientras estaba leyendo esto, no pude evitar pensar en la situación actual que estamos viviendo, los que vivimos en frontera, con la situación que está pasando con el nuevo presidente y toda la gente que está saliendo, algunos huyendo, pero otros que están saliendo por temor, otros que están saliendo sin saber qué futuro les depara. Y entonces esta condición de migración, cómo a veces Dios permite que quien está al frente de las naciones o de las leyes o de los lugares se dicten cierto tipo de información para que la gente tenga que salir de su lugar de origen. Y entonces tenemos por un lado a Aquila y Priscila que habían tenido que salir de su lugar de origen. Entonces ellos llegan a Corinto y se establecen y ponen un negocio de lo que ellos sabían hacer. Dice el versículo 3 que ellos construían carpas, ¿no? Hacían tiendas de campaña. Y soberanamente sabemos después que Pablo se dedicaba al mismo oficio. Entonces cuando Pablo llega a Corinto, pues Pablo también llega con temores. Pablo llega con una misión clara que Dios le había otorgado, pero también Pablo necesitaba suplir sus necesidades básicas. Pablo llega a un lugar donde no tiene un techo, donde no tiene comida, donde no tiene cómo proveerse, y de una manera soberana Dios le provee o le abre puertas. No sabemos exactamente cómo se encontraron, pero hubo una afinidad en función de lo que ellos se dedicaban. Entonces tenían el mismo oficio, hicieron clic y pudieron empezar a trabajar juntos y después a trabajar en la obra de Dios. Y esto, cuando lo estaba leyendo, me dejó pensando cuántas veces hemos desaprovechado por no tener una relación estrecha con la congregación y por no tener el tiempo a veces o no darnos el tiempo de convivir con los hermanos. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido de tener una afinidad o encontrar una afinidad? Yo te pediría que levantes la mano si me puedes nombrar en este lugar por lo menos a una persona de la que tú sepas a qué se dedica. Por lo menos sabes de uno a qué se dedica, alguien de los que te rodea, aunque no esté ahí junto de ti, ¿no? ¿Y qué tal si te pregunto y nómbrame a 5 que sepas a qué se dedican? Creo que yo la puedo levantar, algunos más tal vez, ¿no? Y si te digo y dime 10 a qué se dedican, 10 de los que están aquí, pues ya somos menos, ¿no? Entonces venimos cada domingo, convivimos, compartimos las canciones, compartimos la predicación, la oración, compartimos la Santa Cena a veces, pero luego no sabemos cómo se llama el que está al lado y mucho menos sabemos a qué se dedica. Y no por una cuestión de conveniencia, de que después él me pueda recomendar para un trabajo o que después él me pueda ayudar en alguna situación que yo tenga. Por ejemplo, a veces es bueno saber que alguien se dedica a la mecánica, por ejemplo, y cuando tú tienes una situación de este tipo, pues poderle llamar, ¿no? Y preguntarle, ¿no? Lo ideal obviamente siempre es que paguemos por los servicios, que apoyemos, así como ellos nos apoyan, pues también que nosotros apoyemos, ¿no? Y que no digamos, no, pues como somos hermanos, dame el descuento de brothers y ya, ¿no? O no te pago, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que podamos encontrar o que sepamos a qué se dedican los que están alrededor de nosotros y que podamos hacerlo porque hay un acercamiento, porque hay una intención, porque hay una genuina, un genuino interés de saber en qué anda el que está junto a ti, a qué se dedica, qué retos se enfrenta durante la semana. Y sobre eso, bueno, tal vez puedan surgir sociedades o puedan surgir mancuernas con las cuales después podamos trabajar. Sin embargo, lo importante aquí es esa intención, ¿no? de tener una relación, ¿no? De dar un primer paso. Entonces, tenemos que se conocen Pablo, Aquila y Priscila, encuentran una afinidad, pero también encuentran que ambos venían de contextos diferentes. Estaban en Corinto, se encontraron en Corinto, pero Pablo venía de fuera, ellos venían exiliados, y entonces yo me imagino durante el año y medio que estuvieron compartiendo,
la de anécdotas que han de haber tenido platicando en la cena, en la comida, de cómo era el lugar de donde ellos venían, cómo era el lugar de donde venía Pablo, las cuestiones que enfrentaron cuando llegaron. Y aquí no voy a profundizar mucho en este tema, pero dice un teólogo que es el doctor J. Vernon McGee, dice que Corinto era como Las Vegas del Imperio Romano, que era que era una ciudad como de perdición, una ciudad muy cosmopolita, el centro de muchas confluencias de diferentes culturas, pero también pues esto implica que haya muchas maneras de pensar, muchas maneras de adorar o de tener una fe. Ya ni siquiera podemos hablar de la barrera del idioma, ¿no? A lo que se podían enfrentar, de no entenderse, de las costumbres de la comida, por ejemplo. Cuando tú has salido de viaje, seguramente llegas a un punto en que extrañas los tacos, ¿no?, de Tijuana, o extrañas la comida de tu lugar de origen. Y entonces imagínate llegar a un lugar y dices, oye, aquí no venden tacos. Pues aquí, ¿qué venden? ¿No? Pues venden unas especies de pizzas o venden unas especies de carne de borrego, no sé. Y entonces empezar a enfrentarte a todas esas cuestiones tú solo, y después empezar a enfrentarte con amigos, ¿no? Con una sociedad ahí, con una complicidad. Y entonces más adelante vemos que esta relación se estrecha, ellos empiezan a crecer en esa relación, al grado tal de que en el versículo 18, Pablo les pide que le acompañen en su viaje. Dice, Pablo va de regreso a Antioquía y se despide de los hermanos y junto con Priscila y Aquila se embarca para irse a Siria. Entonces tienen una aventura nueva, ¿no? Y todo lo que podrían pasar. Probablemente en este nuevo viaje es cuando ocurrió lo que relatábamos en Romanos, ¿no? De que la vida de Pablo estuvo en peligro y ellos le ayudaron. Y después vemos cómo llegamos a un punto en la historia donde la relación ya dio un fruto, pero tengan en mente esto, estamos hablando de que estuvieron 1 año y medio conviviendo. Y entonces llegamos a un punto donde ya se separan y Pablo continúa con su obra y ellos se quedan en este lugar, en Éfeso ahora, para tener ahora su misión o empezar a desarrollar su misión. Y entonces dice en el versículo 26 que surge un nuevo personaje, una nueva relación. Dice que Apolos se pone a hablar abiertamente en la sinagoga, Priscila y Aquila lo escuchan y lo llevan aparte para explicarle el camino de Dios. La Biblia nos enseña que Apolos era una persona instruida en la palabra de Dios, que tenía conocimiento. Sin embargo, dice más adelante que Apolos tenía un conocimiento incompleto, que estaba todavía desarrollando. Tenía muchas tablas hablando académicamente, por llamarle de alguna manera. Tenía elocuencia, tenía el conocimiento histórico, el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, no conocía el Evangelio de Cristo Jesús. Dice que conocía nada más hasta el Evangelio de Juan. Entonces, hasta el bautismo de Juan, sí. Y entonces entendemos que este personaje, Apolos, necesitaba que se le compartiera el Evangelio. Me llamó mucho la atención cuando ahorita Sergio nos decía que si habíamos compartido el Evangelio con nuestros hermanos, ¿no? Entonces Apolos estaba necesitado de esto. Apolos tenía este conocimiento, era un hombre activo aparentemente en el debate religioso, sin embargo no conocía del todo la verdad. Y dice que lo que hicieron Priscila y Aquila no fue detenerlo cuando él estaba exponiendo la palabra, sino que más bien ellos lo llevaron a un lugar aparte, entendemos que lo llevaron a su hogar, y ahí compartieron con él más a profundidad. Y entonces en ese contexto le revelan o le comparten el Evangelio, y el Evangelio es revelado para Apolos, a tal grado que después Apolos tiene un impacto en los sucesos posteriores de la iglesia de esta época. Entonces vemos aquí el fruto de que estos dos personajes, Priscila y Aquila, lo que aprendieron con Pablo,
ahora lo llevan con Apolos. Y entonces hay un crecimiento de la iglesia. Pablo ayuda a que Priscila y Apolos crezcan, y tiempo después Priscila y Aquila ayudan a que Apolos crezca. Entonces entendemos aquí que la Biblia nos enseña cómo a partir de las relaciones podemos tener un crecimiento espiritual, cómo podemos ser una parte activa del crecimiento de la iglesia. Y aquí hay algo que quiero destacar también. Cuando Apolos hace esta exposición, no dice aquí: Priscila y Aquila fueron por Pablo y Pablo corrigió a Apolos. ¿Dice eso? No, ¿verdad? Dice: Apolos fue corregido por Priscila y Aquila, ¿no? Y tampoco dice que se levantaron enfrente de él a discutir. Entendemos que hubo una corrección en amor, que se dieron el tiempo de decirle: ven, te invito al Carl's Jr., vamos a tomarnos una hamburguesa, y aquí platicando vamos a hablar sobre lo que has estado predicando y lo que le hace falta a tu predicación, lo que le hace falta a tu conocimiento de la palabra de Dios. Entonces lo hicieron con una madurez que habían desarrollado, lo hicieron sin depender de la figura que estaba arriba, que es Pablo, y lo hicieron en amor, con conocimiento de la palabra, pero con compasión. Y también hay algo que es importante destacar sobre Priscila y Aquila. Todas las veces que se mencionan en la palabra de Dios están mencionados en pareja. Entonces eso nos enseña dos cosas. Número uno, la importancia de que como familias podemos servir en la obra de Dios, no nada más como individuos. Tú puedes tener tu ministerio como persona. Yo tengo mi ministerio en la alabanza, mi esposa tiene su ministerio en lo audiovisual, pero podemos servir juntos también. Y no nada más servimos dentro de este lugar. Cuando estamos fuera, podemos compartir a otras personas en pareja, podemos llevar el mensaje en pareja. Pero también hay otro punto importante. Las veces que se mencionan, no siempre está Aquila al principio, está Priscila. Entonces también diferentes teólogos han hablado de este tema, de cómo nada es coincidencia, todo ocurre porque Dios tiene algo en mente. Y estos pasajes nos pueden hablar de la relevancia de la mujer en la obra del Evangelio. Cómo tradicionalmente, por la cultura en la que vivimos, de repente se invierten los roles y le damos más preponderancia al rol masculino. Sin embargo, la palabra aquí es muy clara y nos muestra cómo están a la par, Priscila y Aquila, y ninguno de los dos es más que el otro. Y entonces la mujer tiene la misma capacidad de servir y de participar en la expansión del Evangelio como la tiene también el hombre. Sabemos que más adelante Pablo da algunas directrices sobre cómo las características que deben de tenerse para servir, para compartir la palabra. Sin embargo, aquí estamos viendo cómo en la parte activa del crecimiento de la iglesia fue muy importante el rol de la mujer. Y no nada más está Priscila dentro de este paquete de lo que Dios nos quiere enseñar. Hay también una discusión ahí teológica sobre quién es el autor de la carta de los Hebreos. Y entonces diferentes autores, por la evidencia histórica que hay, infieren que quien pudo haber escrito la carta de los Hebreos, que es anónima, pudo haber sido Priscila. Obviamente con la directriz del apóstol Pablo, pero participó en esta obra tan importante. Y entonces a lo largo de la historia bíblica podemos ver cómo diferentes mujeres como Esther, como Febe, ya lo mencionábamos, han participado activamente en la fundación de la iglesia y son importantes. Priscila, ya lo veíamos, instruyó a Apolos y después Apolos fue una parte trascendental en la expansión de la iglesia. Y si seguimos escarbando nos encontramos por ejemplo con Loida y Eunice, que instruyeron a Timoteo, el Timoteo que era discípulo de Pablo también, ¿no? Y ya mencionaba yo también a Febe, que por lo que entendemos en la palabra nos dice que Febe era una especie de supervisora en la iglesia de Cencrea. Entonces tenía una labor administrativa importante en la iglesia de Cencrea.
obviamente bajo las condiciones de la iglesia primitiva, ¿no? No estamos hablando de un lugar que tenía que pagar luz, internet, electricidad, o que tenía esas complicaciones de logística de que ahora no, este domingo no hay agua en el baño y hay que resolverlo, o ya se fue la luz como el domingo pasado. O sea, estamos hablando de una iglesia que estaba en pañales en cuestiones de administración, por llamarle de alguna manera, pero que tal vez tendrían que ponerse de acuerdo para compartir los alimentos, ¿no? O para decidir ahora en dónde nos vamos a ver, o qué va a pasar la siguiente semana, los avisos, preparar que haya velas para que el que va a predicar predique, qué sé yo. Y entonces tenemos a estas mujeres que estaban ahí como una parte activa, una parte importante dentro de estas congregaciones primitivas. Y entonces, pues todo esto nos lleva a pensar o nos lleva a subrayar en este capítulo que estamos estudiando la trascendencia de la colaboración. Por una parte, la trascendencia ya veíamos de la soberanía de Dios, o la importancia de la soberanía de Dios, de cómo Dios orquesta todas las situaciones para ponernos en el lugar donde quiere que estemos. Muchos de nosotros venimos de fuera y si relatamos las situaciones que han ocurrido para que estemos en este momento de la historia, en este lugar, nos podemos llegar a sorprender de cómo Dios ha acomodado todo y cómo Dios nos ha ayudado hasta aquí. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, dice su palabra. Y entonces no poner en saco roto el hecho de que tú el día de hoy estás en este lugar. Tal vez vienes de Estados Unidos, tal vez vienes del centro de México, tal vez vienes de otro estado, pero el día de hoy la realidad es que estás aquí y Dios te puso en este lugar en este momento. Y entonces en este lugar en concreto, Dios en su soberanía ha predispuesto gente alrededor de ti para que desarrolles una relación con ellos, para que tengas una colaboración con ellos. Y si Dios lo quiere y Dios lo permite, ¿por qué no desarrollar no nada más esa colaboración, sino desarrollar una amistad con las personas que están alrededor de ti? Vemos también en este capítulo, como leíamos, que cuando Pablo y Aquila y Priscila ya tenían esta relación, Pablo tiene diferentes actividades y tiene diferentes temores, diferentes luchas. Entonces a mí me llama mucho la atención como en el capítulo 18, versículo, que es el versículo 14, no, en el versículo 9, dice: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo y nadie puede tocarte para hacerte daño, pues mi pueblo es muy grande en esta ciudad. ¿De qué nos está hablando? Mientras Pablo estaba en la casa de Priscila y Aquila y tenía su ministerio, Pablo también experimentaba temores. Pablo experimentó situaciones adversas que algunas están relatadas y otras no las podemos imaginar. En otra porción de la palabra dice que Pablo decía que tenía por fuera cuestiones, es decir, situaciones adversas, y por dentro temores. En algunos días yo me imagino que Pablo sufrió una ansiedad inmensa, un temor inmenso de qué va a pasar con el futuro, qué va a pasar con mi vida, porque era propia de la labor que él estaba teniendo, la actividad que él estaba teniendo, su vida estaba en peligro constante. Y entonces nos dice este versículo que en algún momento Dios le tiene que venir a decir a Pablo: Pablo, no tengas miedo. Hace rato te relataba la cuestión que yo he pasado en este último tiempo con mi enfermedad. Gracias a Dios yo estoy ahorita en un periodo estable donde ya voy en mejoría franca y vamos a ver hasta dónde Dios nos lleva. Pero hubo momentos en que yo sentí que ya no la iba a librar. Hubo momentos en que yo en la madrugada me despertaba y le decía: Dios, ¿qué está pasando? Haz algo aquí porque yo ya no voy a despertar mañana. Mi corazón, el ritmo que tiene no va a soportar y no voy a despertar mañana. Y entonces yo estaba en medio de temores, en medio de angustias, en medio de ansiedades. Estaba también en medio de una depresión ya después que supe qué era lo que tenía, porque es un padecimiento crónico. Y entonces dicen los doctores que no tiene cura, pero yo veo cosas en mi vida y digo: no, un momento, Dios puede decir otra cosa y tiene la última palabra. ¿Sí? Y entonces vemos que en estos tiempos de angustia y en esos tiempos de ansiedad, yo muchas veces necesité que Dios me hablara y que Dios me dijera:
no temas, yo tengo el control. Y quiero decirte que la mayoría de las veces que Dios me habló en esos tiempos, no se abrió el cielo, no escuché una voz con ecos que me dijo, no temas. Muchas veces Dios me habló a través de mensajes que me mandaron mis amigos, de canciones que me mandaron mis amigos, de alabanzas que me mandaron mis amigos. Hubo un momento puntual en que uno de mis amigos me mandó un mensaje que decía, no temas, en el momento propicio yo actuaré a tu favor. Y fue una palabra que me marcó, que me tumbó todos los temores, derribó mi ansiedad de una manera que no te puedo explicar. Y eso no lo hice yo a través de la lectura. Hubo un amigo que me mandó el mensaje preciso. Y después hubo otro que a los 2-3 días me mandó un canto, y luego otra amiga, otra palabra, y así. Entonces, yo veo la mano de Dios a través de la amistad. Yo veo la mano de Dios a través de la colaboración. Y durante este tiempo he tenido que cuestionarme qué tan activo debo ser yo en el rol del mantenimiento de la amistad. Porque la amistad es un camino de 2 vías. Entonces recibes, en el tiempo en que yo estuve en mayor necesidad, recibí mucho, gracias a Dios, y puedo contar con más allá de mis dedos los amigos que tengo disponibles. Pero también en este tiempo me he dado cuenta de que a veces yo no he sido tan buen amigo y a veces no he tenido el interés o no he tenido el tiempo o no me he dado el tiempo, tal vez esa es la palabra, de buscar al otro y ver qué está padeciendo. A veces nos quejamos de que no tenemos amigos y que la gente no se acerca y la gente no me saluda. Pero ¿cuántas veces te has acercado tú a saludarlos? ¿Cuántas veces te has acercado tú a preguntarle, oye, ¿en qué vas? ¿Qué ha pasado de nuevo en tu semana? ¿Cómo vas con ese conflicto que tenías en el trabajo? No nos interesamos, no buscamos a las otras personas. Entonces, en ese contexto es muy difícil encontrar las afinidades de las que hablábamos. Y entonces, si tú no cultivas las relaciones a través de la comunicación, a través de la plática, a través del compartir, a través del hacer tiempo para irte a comer con alguien, para mandar un mensaje, si no hacemos esas acciones, pues difícilmente vamos a mantener amistades sanas, ¿no? Y ojo, no se trata de cantidad, se trata de calidad. Yo tengo muy buenos amigos con los que a veces comparto nada más un meme a la semana, un mensaje a la semana por WhatsApp, y son mis amigos más estrechos. Sin embargo, es una manera de decirle, aquí estoy, y su respuesta es una manera de decirme, aquí estoy yo también. Y entonces, cuando vienen los momentos de complejidad, los momentos adversos en la vida, esas personas que ahí estaban de una manera más fuerte y están de una manera más estrecha y de una manera más presente. Y evidentemente, pues de repente pasamos de moda, ¿no? También, o sea, cuando estás ahí tumbado, pues te llegan mensajes y ya de repente empiezan a ser menos y luego cada vez menos, pero no pasa nada, es parte de la vida, ¿no? El que vayamos desarrollando nuevas relaciones. También ocurre que los amigos, o más bien las relaciones que tenemos, pues también pueden ir cambiando por la cuestión de que vamos madurando, vamos creciendo, nos vamos alejando un poco por las obligaciones, por la distancia. Yo tengo muy buenos amigos que están en la Ciudad de México y con ellos, por ejemplo, no puedo verlos diario, no puedo hablarles diario, pero sí una vez a la semana, cada 2 semanas, un mensaje para hacerles saber que ahí estoy y que ellos están también con su respuesta. Y a veces desarrollas más afinidad pues con los que estás trabajando, con los amigos que tienes en tu escuela, en tu lugar de trabajo, con tu vecino, pero tiene que haber ahí una parte activa de tu parte, o una cuestión de dar el paso y atreverte a decir ¿cómo estás? Interesarte en las personas, dar el saludo. Yo a veces he fallado en esa área de que con mis vecinos no tengo una relación tan estrecha como quisiera. Hay uno con el que sí,
y me manda mensajes, ¿qué onda amigo? ¿Cómo estás? Y me mandó un mensaje en Año Nuevo y todo, ¿no? Pero con los que están al lado, pues no soy tan cercano. Sin embargo, pues estamos en ese proceso, ¿no? de estrechar relaciones. ¿Por qué? Porque Dios nos puso en ese lugar. Y entonces, si yo un día quiero compartir el evangelio con ellos, no voy a llegar un día a tocar la puerta y decirles, no me conoce, pero mire, aquí está el evangelio. No, o sea, sabe cómo me llamo, tenemos una relación, hemos platicado, hemos compartido temas del trabajo, temas de cualquier cosa, y mire, aquí estamos y en algún momento de necesidad poder servir a las personas. Entonces, es importante el compañerismo. El compañerismo se da a través de identificar afinidades, eso quiero que lo tengamos claro, y las afinidades no se pueden encontrar si no platicamos, si no nos abrimos, si no conversamos. Aquí a veces ha habido cuestiones de necesidad en esta iglesia y es triste que no te atrevas ni siquiera a expresar tu necesidad. O sea, dices, oren por mí, pero les da pena decir por qué quieres que oremos. Yo creo que no hay nada malo en compartir en confianza, en amistad, en compañerismo, el abrirte y el decir, me duele esto, estoy traumado por esto otro, estoy teniendo este conflicto en mi vida personal, mi matrimonio está destrozado, tengo una enfermedad crónica, etcétera, etcétera, etcétera. No hay nada de malo. ¿Por qué? Porque este lugar está diseñado para que podamos compartir esas cargas y no andes cargando tú solo. Decía un canto que entonábamos hace muchos años en la iglesia, decía, un amigo es una dádiva de Dios para caminar hombro con hombro, para recibir de Él consuelo. Y dice en Proverbios 27:9, acompáñame a Proverbios 27:9. Dice, para alegrar el corazón, buenos perfumes, para endulzar el alma, un consejo de un amigo. O sea, un consejo de un amigo te puede cambiar la perspectiva de todo. ¿Cuánto más si el amigo pertenece a esta fe? Si el amigo conoce la palabra de Dios, si el amigo conoce el evangelio. No te estoy diciendo que no tengas amigos afuera de la iglesia, muchos los tenemos y son muy buenos amigos. Sin embargo, a ellos a veces no les puedes decir, ora por mí, porque ellos no oran o no saben. Compárteme una palabra, ellos no leen la Biblia, pero sí te pueden dar un abrazo, sí te pueden dar una palabra de aliento. ¿Cuánto más los que estamos aquí, que podemos compartir una palabra que penetre hasta el fondo del alma y te rescate de la ansiedad, del temor, de lo que estés padeciendo? Entonces necesitamos cultivar esas relaciones para endulzar el alma de los que están alrededor de nosotros. Dice en Proverbios, ahora en Proverbios 17:17, dice, un amigo es siempre afectuoso y en tiempo de angustia es como un hermano. A mí me encanta cuando yo veo a mis amigos aquí y les digo, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás, bro? Porque somos brothers, porque somos carnales, como dicen en otros lugares, porque somos estrechos. Y a lo mejor no compartimos, intercambiamos palabras 24 horas al día, pero hay una relación ahí estrecha, poderosa. Y ese afecto es un aliciente en tiempos de angustia, te ayuda a salir adelante. Dice en Gálatas 6:2, ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Ayúdense entre sí. Tienes que estar ahí para los demás y los demás están ahí para ti. Son dos vías. Tú puedes ayudar, pero también ser ayudado. Tristemente, a veces por el carácter que tenemos, no somos muy humildes
en esa cuestión de aceptar ayuda. De que cuando andamos batallando con algo queremos resolverlo todo en nuestras fuerzas y todo con nuestros recursos. Cuando tenemos al lado gente que Dios ha provisto para poder ayudarnos y poder compartir la carga y en ese sentido salir adelante. Y después dice en Salmos 133, el Salmo 133, este salmo me encanta porque está dedicado solamente a este tema. Dice Salmo 133, tiene solo 3 versículos y es un cántico que escribió David. Seguramente lo escribió pensando en su amigo Jonatán y en la gente que estaba alrededor de él colaborando en el reino. Y dice, vean qué bueno y qué agradable es que los hermanos vivan unidos. Es como el buen perfume que corre por la cabeza de los sacerdotes y baja por su barba hasta el cuello de su ropaje. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Ahí es donde el Señor envía la bendición de una larga vida. Yo me imagino, cuando leo esto, me imagino días como el que tuvimos el viernes, que llovió muy fuerte y que después el cielo se despeja y ves esa brisa sobre el Cerro Colorado, ¿no? Esa brisa bonita que nutre la hierba, que nutre, que da vida, que hasta inclusive puedes salir y respirar una bocanada de aire fresco mientras ves esas escenas y entonces sentir cómo tus pulmones se llenan de oxígeno y sentir cómo tu ser se purifica con esa respiración profunda. Y luego dice su palabra que estar con un amigo en la presencia de Dios es igual a eso. Estar con un amigo cantando las palabras que Dios ha puesto, leyendo, compartiendo la palabra, debatiendo de algunos temas de la Biblia, es igual que eso, que esa frescura que viene sobre la hierba, que esa frescura que viene sobre los montes secos. Y entonces tenemos ahí a Dios utilizando estas palabras o esta comparativa de que estar en la presencia de Dios con nuestros amigos trae frescura a nuestra alma y a nuestro corazón. Amén. Entonces, ¿qué podemos aprender de este capítulo que acabamos de leer? Pues evidentemente el énfasis está en la colaboración. Tú eres importante para la expansión del reino de Dios. Yo soy importante para la expansión del reino de Dios. Pero cuando estamos juntos, eso se potencia y podemos hacer más cosas. 2 son mejor que 1, dice también la palabra. Y entonces en esa comunión, en esa convivencia, en esa unidad, tenemos un mayor alcance para extender el evangelio, para extender el reino, para extender la obra de Dios. ¿Cómo puedo ser un buen amigo? Pues mantente en contacto con la gente que te rodea. Conecta con viejos amigos, date el tiempo de mandar un mensaje de vez en cuando para saber cómo están, pero también desarrolla nuevas relaciones aquí. Acércate a preguntar, oye, ¿cómo te llamas? Oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué te gusta? No se trata nada más de encontrar afinidades sobre ministerios. Y el de la batería nada más se junta con el de la guitarra y ya, ¿no? O el ujier con la otra ujier. No se trata de eso nada más. O sea, se vale que encuentres, mira, a mí me gusta, yo soy fan de Snoopy. Y yo también, pues mira, ya encontramos una afinidad. Y a mí me gustan las caricaturas, pues a mí me gusta, y a mí me gustan los videojuegos, y encuentras afinidades. Y puedes compartir ese espacio con estas personas. Entonces conecta con ellos, conecta con los vecinos. En tu trabajo, pues también date el tiempo de conectar con la gente con la que convives. Es muy triste que a veces tenemos años y años desempeñándonos en la misma empresa y no sabemos cómo se llama el de al lado. O el guardia que siempre saludas en la mañana, no sabes ni cómo se llama, ¿no? ¿Cómo puedo integrarme más? Asistiendo a los eventos. No nada más venir los domingos, sino también darte el tiempo de asistir a un grupo de casa. Ya vimos, como acabamos de leer, es bien importante en el crecimiento de la iglesia, o ha sido a lo largo de la historia, los grupos de casa, las cosas que ocurren cuando estamos compartiendo la palabra en un contexto diferente al de la iglesia. Entonces participa activamente en los grupos de casa, haz invitaciones y acepta invitaciones. Les decía, es un camino de 2 vías. No puedo estar esperando nada más a que siempre me estén invitando a comer.
o siempre me estén invitando a compartir. Yo tengo que dar el paso también de atreverme a invitar a alguien, atreverme a decirle, oye, vamos saliendo de la iglesia a comer, o en la semana vamos a tomarnos un café y nos conocemos más. Vamos a compartir una comida, unos tacos. Pretextos sobran, y más los mexicanos que tenemos tanta oferta culinaria. O sea, a veces es como que en los tacos de la esquina vente o nos tomamos un agua, yo qué sé. Entonces, así acepta invitaciones, descubre nuevos intereses, date el tiempo de compartir con las personas. Y en términos ya de emociones, pues también es bien importante que seamos amables, que desarrollemos esa apertura por escuchar a los demás, no nada más por ser escuchados. Dice por ahí Primera de San Pueblo que Dios nos dio por una razón una boca y 2 orejas, 2 oídos, ¿no? Para que escuchemos más de lo que hablamos. Yo me he dado cuenta en mi experiencia personal que muchas de las relaciones más sólidas que tengo es porque me he dado el tiempo de escuchar y no nada más decir, tengo esto. Hay un punto en que la otra persona también necesita ser escuchada. Y entonces necesitamos también escuchar a los demás. A nadie nos gusta ser el bote de basura de los traumas de los demás. Nada más estar ahí y que me estén aventando cosas. O sea, me avientas cosas y las vaciamos, y ahora me toca a mí aventar. Y los vaciamos y es un intercambio. Entonces, comparte, aprende a escuchar, sea amable, trata de estar disponible. A veces no profundizamos mucho en este tema, pero en el capítulo 18 hay un punto donde Pablo dice, yo estoy insistiendo con los judíos, pero los judíos no quieren, ya me voy a otro lado. Y entonces Pablo está ahí intentando, pero llegas a un punto en que dices, pues si ya no quieres estar en una relación conmigo, voy a buscar otro lado. Entonces también nosotros como amigos tenemos que tener esa actitud. Tenemos que intentar, pero también saber cuando alguien no quiere, bueno, pues no voy a insistir de más. ¿Por qué? Porque hay gente que me necesita. Entonces no puedo perder mi tiempo intentando donde alguien no quiere, cuando hay gente que sí quiere y me necesita. Pero también esto me lleva a pensar en las veces que has rechazado continuamente, ¿no? Cuando rechazas también tienes que darte el tiempo de poder explicar por qué no puedes, ¿no? Para que la otra persona entienda por qué no se puede y no se cierre esa puerta, no se cierre esa amistad. Entonces trata de estar disponible y contrólate en ese sentido de comunicarte adecuadamente, ¿no? Cuando encuentres esas afinidades, cuando desarrolles esas amistades, también vas a poder potenciar las áreas de la iglesia en las que puedes servir. Hay muchas necesidades en esta congregación. Podemos venir los domingos y escuchar la palabra, escuchar los cantos, pero necesitamos gente que nos ayude a veces con la cuestión de la organización, la alabanza, el sonido. Y entonces cuando estás en esa disposición de compartir con los demás, puedes ir conociendo las necesidades que hay en este lugar y puedes entonces involucrarte activamente. Y es un regalo, porque cuando te empiezas a involucrar más, empiezas a encontrar más afinidades. Y entonces empiezas a conectar más con la gente y empiezan a crecer las amistades, y entonces tenemos una red sólida de apoyo aquí en la iglesia que después nos lleva a que todos juntos seamos partícipes de la expansión del evangelio. Amén. Bueno, vamos a entregarle a Dios este mensaje. Bendito Dios, gracias por haber fluido, Dios, en este día. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, porque tú has sido fiel. Yo te pido que todo lo que haya salido extra, Dios, de mi boca, tú lo borres, Dios, de las memorias, y que tú permitas, Dios, que cada uno se lleve una palabra de fortalecimiento, una palabra de acción, Dios, una palabra que nos permita almacenar lo que tú quieres para nosotros, Dios. Que nos permita entrar en ese rol activo de abrir nuestro corazón hacia los demás y en esa unidad ser parte activa también del crecimiento de tu iglesia, Dios. Gracias, Dios, por esta semilla que se sembró el día de hoy.
por el fruto que va a dar en años venideros, Dios, y cómo vamos a ir viendo que esta iglesia tenga relaciones más sólidas y sea partícipe de la expansión de tu evangelio, Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Amén.
bendecir a tu iglesia, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu salvación, Señor. Bendito eres, Padre bendito. Nos despedimos en el nombre precioso de tu Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia.